Buenas tardes, mi nombre es Santiago Abreu, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y en la tarde de hoy vamos a estar hablando de generalidades de la patología de la pared abdominal. Esto va a ser el contenido de la presentación. Vamos a empezar haciendo una breve reseña anatómica y fisiológica de la pared abdominal. Vamos después a empezar a hablar de lo que son las hernias de la pared abdominal. Luego mencionar lo que es la diastasis de los rectos, diferenciarlas, lo que son las hernias de la pared abdominal. Luego, eventraciones, y por último vamos a mencionar las bases y las directivas del tratamiento quirúrgico de las hernias y eventraciones, que serán abundadas con más detalle en otra presentación. Anatomía y fisiología de la pared anterolateral del abdomen. La pared abdominal, anterolateral del abdomen, está conformada por distintos músculos. Hacia lateral vamos a tener tres músculos que van a ser el músculo transverso, de adentro hacia afuera el músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el músculo oblicuo mayor. Hacia el centro, hacia adelante, vamos a tener lo que es el músculo recto anterior del abdomen y un músculo pequeño e constante, triangular, en la base por encima del pubis, denominado músculo piramidal. Hacia atrás destacamos la presencia del músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas ilíaco, además de la musculatura lumbar de la pared posterior del abdomen. Viendo con un poquito más de detalle, destacamos en la parte del recto anterior lo que se denomina línea alba, o línea blanca, que corresponde a un rafe en el cual se forma mediante la conjunción de las hojas aponeuróticas del músculo recto anterior del abdomen. Y destacamos de especial importancia lo que es la región inguinal, por ser donde asientan la mayoría de las hernias de la pared anterolateral del abdomen, que vamos a denominar hernias inguinales. Esto que vemos nosotros acá es lo que se denomina el conducto inguinal o trayecto inguinal, que es por donde van a protruir una de las hernias, o la hernia más frecuente de todas, que es la hernia inguinal indirecta. Respecto a la fisiología de la pared abdominal. La misma da soporte estructural a todo lo que es el contenido intraabdominal. Se encarga de regular todo lo que son los cambios de presión intraabdominal y de realizar distintas maniobras, movimientos fisiológicos, como son, por ejemplo, la tos y la respiración. Se encarga a su vez de los movimientos del tronco, ¿sí? Ya sea de rotación como de flexo-extensión, y se encarga de mantener lo que es la postura de la columna y la posición del centro de gravedad del cuerpo en el espacio. Vamos a empezar hablando de lo que son las hernias de la pared abdominal. La misma se define como la protrusión del contenido intraabdominal a través de una zona de la pared abdominal que es anatómicamente débil. Es decir, que de por sí existen zonas en la pared abdominal que están predispuestas a que se formen hernias a dicho nivel. Unos conceptos importantes. Y las hernias son una patología muy frecuente y son de las cirugías más realizadas en el mundo. Genera una gran repercusión física, estética, social, laboral, que muchas veces son invalidantes y tienen gran importancia a nivel social. Y también es importante que pueden presentar eventualmente complicaciones agudas que pueden comprometer la vida del paciente, como son los episodios de estrangulación, que son una urgencia quirúrgica, o bien de atajamiento, que son aquellas estrangulaciones que luego se resuelven y hacemos diagnóstico de atajamiento. Episodio de atajamiento o de irreductibilidad dolorosa. Respecto a la etiopatogenia, para que se formen las hernias, decimos que debe existir una debilidad del tejido conectivo junto con una causa o lo que sea que aumente la presión intraabdominal. En la conjunción de todos los factores va a dar lugar a la formación de las hernias. Sin embargo, es muy difícil identificar una causa clara, una hernia. Generalmente decimos que son multifactoriales. Existen algunos elementos congénitos o quizás adquiridos también que predisponen a la formación de esta patología. Por ejemplo, la persistencia del conducto peritoneo vaginal permeable va a dar lugar a que se desarrolle en la evolución una hernia inguinal indirecta, que se pueda desarrollar, no necesariamente, pero es un factor pesado, digamos, para la etiopatogenia de la hernia inguinal indirecta. A su vez, alteraciones del tejido conectivo, muscular y fascia,
que pueden estar afectados por la edad, la nutrición, anemia, etc. El tabaquismo se ha visto como un factor de riesgo independiente, en todo lo que es la síntesis y degradación de colágeno, que predispone a todo lo que es generar laxitud y mala calidad de tejidos de soporte que predispone a la formación de hernias. Y destacamos todo lo que sean todas las causas que aumenten la presión intraabdominal de forma crónica. Por ejemplo, la más citada es el EPOC, paciente que tose todo el tiempo, está constantemente generando aumentos bruscos de la presión intraabdominal que dan lugar a una posible formación de hernia o digamos, sumar mayor probabilidad de que se forme una hernia. El síndrome prostático, lo mismo. El cáncer colorectal, porque genera síndrome suboclusivo, aumentando el estreñimiento y aumentando la presión intraabdominal. Tumores de ovario grandes, ascitis, que también generen aumentos importantes del contenido intraabdominal y aumenten la presión intraabdominal. Todos estos factores están vinculados en la génesis de las hernias. Y algo muy importante, tanto en las hernias como en las centraciones, es diferenciar aquellas hernias que son una enfermedad en sí, de aquellas que son el epifenómeno de una enfermedad subyacente, es decir, que sean la manifestación clínica de una enfermedad subyacente. Por ejemplo, que un paciente que tenga un cáncer colorectal se manifieste antes, inicialmente, o que digamos que esté asociada a la clínica, la hernia, pero en realidad lo que esté causando la misma sea la presencia de un tumor. ¿Sí? Respecto a los componentes de una hernia, las hernias, y después vamos a ver también las eventraciones, tienen tres componentes importantes: un saco, un anillo y un contenido. El saco en la hernia es peritoneo parietal deslizado hacia adelante, protruido hacia el exterior, obviamente cubierto por el plano de cobertura, piel y tejido celular subcutáneo. ¿Sí? El anillo va a depender de la topografía de la hernia, y el contenido también va a depender de la topografía de la hernia, generalmente, y del tamaño. Generalmente epiproblemas mayor, asas intestinales, pero puede haber casos de, que contengan, por ejemplo, colon o vejiga. En este esquema están presentados los tipos de hernias más frecuentes, ¿sí? Las hernias inguinales, que vamos a ver que hay tres tipos: ductilidad femoral, las hernias de Spiegel, muy poco frecuentes, las hernias umbilicales, las hernias epigástricas o de la línea alba, ¿sí? Y acá está presentado además lo que son las hernias incisionales o eventraciones, que vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Vamos a entrar ahora en lo que es la hernia inguinal. Las hernias inguinales son las más frecuentes. Existen tres tipos de hernias inguinales, de acuerdo a la zona anatómica por la cual protruya el contenido. En este esquema acá a la derecha vemos hacia adentro, acá estaría el pubis, y acá la cresta ilíaca. Este ligamento que está aquí es el ligamento inguinal, que clínicamente se topografía mediante la línea de Malgain, ¿sí? Entonces, decimos que las hernias inguinales y directas e indirectas van a protruir por encima de este ligamento, y las hernias femorales o crurales, que es lo mismo, por debajo del mismo. Dentro de las que protruyen por encima de este ligamento, aquellas que van a protruir por dentro de los vasos epigástricos inferiores van a ser las hernias inguinales directas, a través de lo que se denomina el triángulo de Hasselbalch. Y las que protruyen por afuera de esto, ¿sí? Son las hernias inguinales indirectas, a través del orificio inguinal, de conducto inguinal. Las hernias femorales o crurales protruyen a través de lo que se denomina el anillo crural. Estas son las tres hernias inguinales más frecuentes, que son las que acabamos de mencionar, y tienen ciertas diferencias una de la otra. En las hernias inguinales indirectas, el anillo es el conducto inguinal, el saco va a ser peritoneo deslizado, ¿sí? El contenido van a ser asas intestinales y epiplón generalmente, y en casos de hernias por deslizamiento, es decir, hernias más grandes, más evolucionadas, que generen deslizamiento total de todo lo que es el peritoneo posterior, puede incluir inclusive colon sigmoides. Existe una clasificación del tamaño, que es una clasificación clínica, también entre examen físico, que la diferencia que las divide en lo que es punta de hernia, hernias intersticiales, hernias inguinofuniculares e inguinoescrotales, de acuerdo a cuánto baje hacia lo que es la bolsa escrotal, ¿sí?
Las hernias inguinales directas protruyen a través del triángulo de Hasselbalch, que lo mencionamos previamente, es una zona débil. El saco es peritoneo y fascia transversal. El contenido generalmente es grasa preperitoneal, pero puede incluso contener vejiga en las hernias por deslizamiento. Y la estrangulación de estas hernias es excepcional. ¿Por qué? Porque no hay un anillo, digamos, fibroso, duro, estrecho, que genere el atascamiento. A diferencia del conducto inguinal y las hernias crurales, es muy raro que estas se estrangulen. Y por último, las hernias femorales o crurales, a diferencias anteriores, van a protruir por debajo de la línea del Magain o del ligamento inguinal. ¿Sí? El anillo es el anillo crural, el saco está hecho de peritoneo, y el contenido son generalmente asas intestinales y epiplono. Estas hernias, de forma característica, son mucho más frecuentes en mujeres, tienden a ser muy pequeñas, y la estrangulación es muy frecuente. Vamos a ir entonces con lo que son las hernias umbilicales. Son las segundas hernias en frecuencia. Tenemos que empezar mencionando que el ombligo es un sector débil de la pared anterolateral del abdomen. El orificio umbilical, como vemos en este esquema que está acá abajo, ¿sí? Va a estar protegido, va a estar asegurado por distintos ligamentos. Ligamento redondo, las arterias umbilicales y el uraco, que son vestigios embrionarios que digamos, en el desarrollo se obliteran y conforman lo que son ligamentos, aseguran el ombligo como desde adentro, ¿se entiende? Esta es una visión del ombligo visto como desde adentro del abdomen. Y además tenemos lo que es la fascia de Richet, que es una fascia que tapiza, digamos, el ombligo por adentro, del lado de adentro, que puede estar desplazado y no taparlo completamente, favoreciendo la protrusión de contenido a dicho nivel. Genera más debilidad a dicho nivel. En el desarrollo de estas hernias destacamos la citis, la obesidad, diálisis peritoneal y todo lo que aumente la presión intraabdominal, una vez más. El descenso de la fascia de Richet, las inserciones anómalas del ligamento redondo uraco y arterias umbilicales, es decir, factores anatómicos congénitos que predisponen a la formación de estas hernias. Y también es importante mencionar que estas hernias, ¿sí? Son la estrangulación es muy frecuente. Entonces, amerita que sean tratadas. Respecto a las hernias de la línea blanca, también se llaman epigástricas o supraumbilicales, es lo mismo. Se producen a través de la línea blanca o línea alba, ¿sí? Son más frecuentes en el hombre, generalmente son pequeñas y tienen solamente grasa preperitoneal en su contenido, y generalmente son asintomáticas, se complican de forma más excepcional, lo que va a tener implicancia también en el tratamiento. ¿Cómo es el diagnóstico de las hernias? Bueno, el diagnóstico de una hernia es clínico. En algunos casos complejos, casos dudosos, en pacientes, por ejemplo, muy obesos, se puede solicitar estudio de imagen, siendo la ecografía, más que nada la tomografía, los estudios más solicitados. Clínicamente, ¿cómo se diagnostica una hernia? Bueno, una tumoración que protruye con aumentos, con maniobras que aumenten la presión intraabdominal. Por ejemplo, se le pide al paciente que tosa, y si el contenido protruye, esa tumoración protruye, hace un diagnóstico clínico de hernia. Es importante determinar si una hernia es reductible e irreductible. Esto quiere decir si clínicamente uno puede reintroducir el contenido dentro del abdomen o no. Y aquellas que son reductibles, determinar si son coercibles o incoercibles. Es decir, si este contenido, una vez reintroducido, vuelve a protruir de forma, digamos, espontánea, o si para que protruya es necesario realizar maniobras que aumenten la presión abdominal. Respecto a la diastasis de los rectos, debemos mencionar brevemente que no son un tipo de hernia, ya que no tienen ni saco ni anillo, y hay que diferenciarlas de lo que son las hernias de la línea blanca, por la topografía más que nada. Va a ocurrir por la separación de los rectos, de los músculos rectos anteriores, por la actitud y debilidad de la línea blanca. Se ve mucho en pacientes que estuvieron embarazadas, en puérperas, son asintomáticas, y el tratamiento es exclusivamente por estética, o si, por ejemplo, asociar a otro tipo de hernia, se pueden resolver las dos en el mismo acto operatorio, pero no son resueltas porque sea una patología en sí, sino más que nada por molestia del paciente o por estética. Vamos a empezar ahora a hablar de un poquito de lo que son las eventraciones. Las eventraciones se definen como la protrusión del contenido intraabdominal a través de un defecto parietal. En este caso, el defecto es adquirido. Es decir,
En las hernias inguinales el defecto es congénito. En las eventraciones el defecto es generado en la vida del paciente. ¿Está? Por ejemplo, ¿por qué? Por una cirugía. ¿Está? Una incisión que en la evolución se complica generando una hernia incisional, ¿está? Una eventración. También se incluye en las eventraciones lo que son las eventraciones traumáticas, ¿está? Por heridas traumáticas. ¿Está? Pero generalmente cuando hablamos de eventraciones nos referimos a eventraciones de heridas operatorias. ¿Está? Eventración y hernia incisional son sinónimos, ¿está? Le digo porque en muchos lados está como hernia incisional y no como eventración, pero son sinónimos. Unos conceptos importantes, ¿está? Son una complicación alejada de una cirugía previa, ¿está? Y hay estudios que indican que hasta el 20% de las laparotomías se complican con una eventración en la evolución. Al igual que las hernias, generan importantes repercusiones laborales, sociales, físicas, estéticas, ¿sí? Y están sujetas al desarrollo de complicaciones, ¿tá? Como son la estrangulación, atascamiento, complicaciones cutáneas, ¿tá? Infecciones, etc. Y es importante a su vez diferenciar lo que es una evisceración de una eventración. ¿Tá? La evisceración es aquella dehiscencia, separación de herida operatoria que ocurre en el postoperatorio inmediato. ¿Tá? La eventración ocurre en el postoperatorio alejado. Respecto a la etiopatogenia de las hernias, hay cosas que se comparten un poquito con las eventraciones, perdón, se comparten muchos factores de riesgo y etiopatogénicos con las hernias. ¿Tá? La edad del paciente predispone a la formación de eventraciones y de hernias, ¿está? Por las alteraciones del tejido conectivo, del colágeno. La obesidad, el tabaquismo, la anemia, malnutrición, distintas causas de aumento de la presión intraabdominal crónica, como el EPOC, los cánceres que ya estuvimos hablando, ¿sí? Y entra en juego acá, en lo que son las eventraciones, todo lo que son los factores de la cirugía que inicialmente generó la herida operatoria, ¿está? ¿Qué nos va a importar la cirugía? Bueno, más que nada si fue, por ejemplo, de urgencia o de coordinación. Las cirugías de urgencia generalmente no son realizadas en las mismas condiciones que la cirugía de coordinación, con el paciente menos estabilizado, con quizás en condiciones no tan favorables, ¿sí? Que se ha visto que predispongan al desarrollo de estas complicaciones a largo plazo. Todas las cirugías, por ejemplo, infecciosas, también se vio que están vinculadas al desarrollo de ventraciones en la evolución. Toda presencia de cualquier complicación, ya sea intraoperatoria o postoperatoria, está vinculado al desarrollo de ventraciones. Elementos o, digamos, complicaciones o distintos eventos que ocurran en el postoperatorio también se van a vincular, ya sea, no sé, infección de la vía operatoria, del sitio quirúrgico, desestabilización de comorbilidades propias del paciente en el postoperatorio, todo se vincula a aumentar el riesgo de generar eventraciones en la evolución. Y también el tipo de incisión que se haga en el abdomen. Las incisiones medianas y verticales son las incisiones que más generan eventraciones en la evolución. Se clasifican con un criterio temporal en tempranas y tardías. Las tempranas, hasta 2 años de postoperatorio, son las más frecuentes, el 75% de estas son tempranas. Se vinculan más que nada a factores propios de cirugía. Cirugía de urgencia, contaminada, complicada, y a la presencia de comorbilidades y complicaciones postoperatorias. Las tardías, sin embargo, ocurren 2 años luego, tipo en el postoperatorio alejado, más de 2 años de postoperatorio, y se debe más que nada a factores del paciente, debilidad del tejido conectivo y otras causas de aumento de la presión abdominal. Según el tamaño del anillo, se pueden dividir en pequeñas, medianas o grandes. Respecto a los componentes de las eventraciones, el anillo puede ser único o múltiple, y puede tener tamaño variable incluso dentro de una misma eventración. Respecto al saco, es una principal diferencia con la hernia. El saco, en este caso, no es un saco verdadero con peritoneo como la hernia, sino que es un pseudosaco de tejido cicatrizal inflamatorio, que no constituye un verdadero saco como la hernia. Y el contenido obviamente va a variar de acuerdo a la topografía, el tamaño de la eventración, etc. Como grandes diferencias, en las hernias el saco es peritoneo, deslizado, ¿sí? Y el defecto es congénito, siendo este un punto anatómicamente débil de la pared abdominal. En las eventraciones tenemos este pseudosaco, que puede a su vez presentar saculaciones secundarias internas,
El defecto en estos casos puede tener toda la cicatriz o tener varios focos de defectos en la misma cicatriz, en la misma herida operatoria, ¿tá? Y sobre todo que es un defecto adquirido y no un defecto congénito. Respecto al diagnóstico, al igual que en las hernias, es clínico, y en casos dudosos y en grandes eventrados se puede necesitar un estudio de imagen para valorar mejor al paciente, ¿tá? Clínicamente, al igual que la hernia, es una tumoración que protruye, en este caso, a través de una herida operatoria. Puede ser reductible o irreductible, ¿tá? Y una vez más hay que tener siempre en cuenta que esta eventración, que las eventraciones en general pueden ser una enfermedad en sí o pueden ser la manifestación de una enfermedad subyacente. Respecto al tratamiento de las hernias inguinales, existen plastias y existen rafias. Rafias son, digamos, la resolución del defecto mediante una sutura directa de los tejidos. Las hernioplastías implican la colocación de una malla irreabsorbible o reabsorbible, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de elección para hernias inguinales? La hernioplastia de Lichtenstein, ¿sí? Que será abordada en otro capítulo. Las rafias presentan mayor índice de recidiva y ya no se usan tanto, salvo excepciones, ¿sí? Pero son un procedimiento que de todas formas se pueden llegar a utilizar. Y en los últimos años, con el advenimiento de la laparoscopía y el avance de esta técnica, existen técnicas de hernioplastia laparoscópica, ¿tá? La que destacamos, por los siglas inglés, es el TAP, ¿tá? Respecto a la hernia crural, se pueden hacer rafias o plastias también, siendo la hernioplastia el tratamiento de elección. Y por último, respecto a las hernias umbilicales y la línea blanca, en estas, como recordamos, son generalmente hernias pequeñas y asintomáticas que en muchos casos no requieren tratamiento, sino que con seguimiento de la misma, muchas veces es suficiente y el paciente no se opera, ¿tá? Salvo que, por ejemplo, el paciente manifieste molestias o que sean sintomáticas, pero no son los casos más frecuentes, ¿tá? Y por último, las eventraciones se resuelven casi de forma exclusiva con eventroplastias, colocando mallas irreabsorbibles, ¿tá? Las rafias casi que no tienen indicación, salvo grandes excepciones, hay hernias muy pequeñas, eventraciones muy pequeñas, digo, pero no, generalmente se hace casi que siempre eventroplastias. Bueno, muchas gracias.